Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. La Cumbre de Líderes de América del Norte es el nombre por el cual se denomina la reunión entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, cuyo propósito es reforzar los contactos políticos y la cooperación económica entre los tres países. En la época reciente, estos encuentros comenzaron el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, como parte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, por acuerdo de los entonces gobernantes de México, Vicente Fox, de Estados Unidos, George W. Bush, y de Canadá, Paul Martin. Consecutivamente se reunieron en Cancún, México en 2006, en Montebello, Canadá en 2007, en Nueva Orleans, Luisiana en 2008 y en Guadalajara, México en 2009. 3 años después, en 2012, se efectuó la cumbre en Washington, Estados Unidos, con la asistencia de Barack Obama, el primer ministro canadiense Stephen Harper y el entonces mandatario mexicano Felipe Calderón. En aquella ocasión, los tres jefes de Estado refrendaron la decisión de estrechar la cooperación para combatir al crimen organizado transnacional bajo el principio de corresponsabilidad, intercambio de información y fortalecimiento de instituciones, a fin de dar mayor seguridad a la región. Además, los tres países acordaron incluir a Centroamérica en los esfuerzos al combate del crimen, lo que daría como resultado estrategias de mayor alcance. En el aspecto económico, los líderes de América del Norte coincidieron durante la cumbre de 2012 en continuar cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio, en explorar vías para fortalecer la competitividad regional, así como potenciar la complementariedad económica regional en términos de inversiones, mano de obra, tecnologías y recursos naturales. A 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, el 19 de febrero de 2014, correspondió a Toluca, México, ser sede de la Cumbre de Líderes de América del Norte, con objeto de abordar temas como la prosperidad compartida, vínculos transfronterizos y el medio ambiente. Los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Barack Obama de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunirán en Toluca con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Una oportunidad para relanzar la relación trilateral tras el pálido proceso de regionalización como producto de la falta de voluntad política para hacer avanzar los nuevos niveles de cooperación entre los tres países. Pero ¿cómo adaptar la comunidad de América del Norte bajo los desafíos que se presentan en el siglo XXI? ¿Podremos seguir postergando sus potencialidades de acuerdo a los criterios geopolíticos y geoestratégicos de la todavía superpotencia mundial que no necesariamente tiene su mirada estratégica en América del Norte? Diversos obstáculos han empañado la consolidación de la agenda trilateral. Las tentaciones de actuar de manera unilateral y de reforzar las relaciones bilaterales de Canadá y México con el vecino compartido han descuidado la tarea de la integración regional y de construir un trilateralismo fuerte para sortear los problemas de la región. Cuidar la relación especial con Washington ha sido la consigna que ha provocado una evolución negativa del enfoque trilateral. Por otro lado, el potencial desaprovechado e inexplorado de la relación México-Canadá se ha convertido en un elemento que poco contribuye al fortalecimiento del trilateralismo, pues esta relación bilateral todavía no alcanza su punto de cocción. Desde tu punto de vista, ¿existe realmente una comunidad de América del Norte o es una aspiración? Mira, yo creo que hay muchas dimensiones de América del Norte. No podemos negar que hay vínculos sociales, bilaterales y trilaterales importantes. Hay diferentes ámbitos empresariales, académicos, sociales que están en los tres países y eso ya hace una comunidad de América del Norte. Tal vez a nivel gubernamental existe en algún grado. Hay un tratado de libre comercio entre los tres países que este año cumple 20 años y eso ya hace comunidad de una o de otra manera. Es un instrumento que ha causado
impacto y ha causado resultados, para algunos positivos, para algunos no tan positivos, pero ya tiene resultados, y entonces en ese sentido pues también existe una comunidad. Y bueno, con la particularidad y la dificultad de que los cambios de administraciones en cada uno de los países y los cambios de objetivos nacionales en cada uno de los países, pues hace difícil que sea perfectamente lineal el objetivo regional. No hubo ese interés en crear algo que fuera, como en el caso europeo, de la comunidad del carbón y del acero, la base, el basamento de un edificio que se iría construyendo con más y más cosas. Estamos exactamente donde estábamos hace 20 años. Y no ha habido voluntad política en ninguno de los tres países, en estos últimos 20 años, de crecer más, de hacer más. El proceso de regionalización de América del Norte encontró un antes y un después con los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos, que privilegiaron el enfoque de seguridad a expensas del económico y de competitividad. Probada la vulnerabilidad de la superpotencia, Washington concentró todos sus esfuerzos en la agenda de seguridad nacional que lo distanciaron de la problemática de América del Norte, cuya mirada estratégica se encontraba en Asia, muy a pesar de la creación, 4 años más tarde, de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, la que promovió la securitización de las relaciones trilaterales en detrimento de su enfoque de prosperidad, una respuesta que dejó de funcionar en 2009. Ahora la agenda es bastante más similar de lo que lo era. ¿Por qué? Porque tenemos, en el caso de México, una frontera relativamente segura, y los canadienses, que tenían una frontera con Estados Unidos muy libre, muy abierta, ahora se quejan de que esa frontera ha quedado de alguna manera cambiada por las circunstancias del 11 de septiembre. Sí, tenemos un reto de seguridad como región, y eso no lo va a negar por lo que pasa en México, por el papel que Estados Unidos juega y por el papel que sus vecinos juegan como hegemón, digamos, Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, más allá de la seguridad, son temas que implican prosperidad o que implican oportunidad. Pronto la pérdida de competitividad de América del Norte se dejó sentir frente a la competencia de otros bloques regionales y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, la participación de la región norteamericana en el PIB mundial decreció de más del 28% en 1994 al 23% en 2013. En ese mismo periodo, las economías emergentes de Asia escalaron del 12% a cerca del 26% de presencia global. Ante ello, la agenda de competitividad regional necesita reactivar las relaciones empresariales de los tres países para enfrentar la competencia de terceros países y la pérdida de penetración hacia el mercado internacional. Lo que sucedió en el 2000 es que China se convirtió en miembro de la Organización Mundial de Comercio, dándole pues, un lugar mucho más claro en el mundo, dándole mucho más potencial de entrar al mercado de Estados Unidos. Y en realidad China entró fuertemente y en mucho desplazó a México en todo lo que se puede denominar producción de manufacturas de salarios bajos. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido con México si México no tuviese el Tratado de Libre Comercio? Es la pregunta clave. México se había divisado como el centro manufacturero de América del Norte, y eso se desplazó a China. Eso tiene muchísimo que ver con los malos resultados en términos de empleos y salarios y crecimiento de planta industrial autóctono mexicano, porque la inversión se distrajo para allá, y bueno, pues están en sus plenos derechos de hacerlo. Claro que en comparación con un país como China, que ha tenido este crecimiento y que ha tenido esta emergencia, digamos, en cuestiones económicas, pues es un reto.
Pero yo creo que el tema del comercio está resuelto y yo creo que el Tratado de Libre Comercio ha causado que tanto Estados Unidos como México se relacionen con el mundo de otra, y bueno, y Canadá con el mundo de otra manera. La región de América del Norte no puede ser ajeno a lo que sucede en otras latitudes y estos acuerdos económicos y comerciales de nueva generación que se están tejiendo más allá de América del Norte. Mientras que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá han decidido no reabrir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siguen avanzando otros esquemas comerciales y económicos tan importantes como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, así también como el Acuerdo Transpacífico de Asociación que ya tiene lugar y en el que también participan México, Estados Unidos y Canadá. Parece un escándalo, pero fíjate que México, Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio todavía no tenemos una forma aduanal común, como tienen, por ejemplo, la Unión Europea. Tenemos 3 formas aduanales en 3 idiomas distintos y cada quien quiere guardar su forma porque considera que es mejor que el de los otros 2. No tenemos libertad de tránsito. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio está agotado. Yo creo que es lo que es y va a seguir creciendo y sus mecanismos están ahí. No veo cómo el comercio entre los 3 países y esta vinculación y el nivel de interacción que hay entre ellos pudiera desaparecer, aunque desapareciera el Tratado de Libre Comercio. Es algo natural, es una integración natural. Claro. Ya están dadas las cosas. El tratado nada más la formaliza, ¿no? Por exactamente. Así decirlo. La Cumbre de Líderes de América del Norte es una oportunidad para pensar cómo poner al día el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por cierto en este año 2014 cumple 20 años de entrada en vigor, un esquema de integración económica que ha drenado una serie de resultados, de bondades también, a su vez como límites y acciones pendientes por realizar. Desde su entrada en operación, hemos visto que se han acrecentado de manera muy importante los flujos comerciales, las inversiones entre los 3 países, así como la participación de las exportaciones. No obstante, las mieles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han visto diluidas porque no ha existido la voluntad política para realmente implementar una política pública que participen los 3 países en aras de actuar como bloque regional. Un esfuerzo que lo que queríamos era que México se volviera más competitivo, más atractivo para la inversión nacional y extranjera, con el único objetivo de que México fuese más capaz de generar empleos. Yo creo que eso se logró con creces. El aumento de inversión extranjera, el aumento de inversión nacional, el aumento de exportaciones. Esta Cumbre de Líderes de América del Norte es la conducción trilateral de las políticas públicas de la región, ¿o cómo ves esta institucionalidad trilateral? ¿Faltan instituciones, tenemos las suficientes o nos quedamos con la cumbre nada más? Bueno, yo creo que la cumbre, digamos que es el punto, el clímax anual, podemos decirlo. No, la verdad es que no podemos pretender que en una reunión que dure unas cuantas horas se resuelva el problema trilateral. Sin lugar a dudas, nunca nos van a sobrar instituciones más fuertes, instituciones más sólidas. Existen instituciones, no son suficientes, pero tampoco te diría que están al grado de debilidad de que no sirven. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, factor pivote y de transformación de la economía mexicana, que vino a formalizar la profunda integración que sosteníamos con Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, la demarcación fronteriza más grande y la diáspora más numerosa de mexicanos en el mundo, se quedó corto ante su posibilidad de cristalizar las aspiraciones del crecimiento y desarrollo de México. A 2 décadas de este experimento geopolítico supranacional, las paradojas de esta integración nuevamente salen a relucir. México, que en un principio alcanzó un mejor posicionamiento en la economía internacional como país exportador y receptor de inversión extranjera directa, no logró imprimir un crecimiento vigoroso y sostenido de su economía
ni crear los empleos formales necesarios y bien remunerados que se traduzcan en mayor riqueza y bienestar para sus ciudadanos. El tema fundamental es que esa revolución económica del norte todavía se requiere que pase hacia el sur. Y yo creo que si algo distinguió al Tratado de Libre Comercio es una apertura profunda, pero limitada en mucho a bienes. Los servicios en mucho se quedaron excluidos. Yo me atrevería a decir que la mayor falla del Tratado de Libre Comercio no es tanto que no se tuviera el crecimiento que se esperaba, sino que ese crecimiento no se aterrizó a la población de México y a toda la población. O sea, no drenó. Ni drenó ni se expandió. O sea, se quedó en unos cuantos, se quedó en términos macroeconómicos y los mexicanos, o la mayor parte de los mexicanos, no sienten los beneficios del Tratado de Libre Comercio en el bolsillo. Aun cuando México en el año del 2013 registró una cifra de $1,000 millones por día en términos de exportaciones, un dato manejado por Herminio Blanco, el principal jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las brechas entre México y Estados Unidos siguen siendo abismales. De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tendrá un ingreso per cápita en el 2014 de $52,804 frente a los $10,875 para los mexicanos. Un diferencial de 58 posiciones que nos alejan de nuestro principal socio comercial. Además, las relaciones intra-Telecan siguen envueltas en asimetrías y en estándares diferenciados que también tocan las puertas de la política interna de los tres países. Para México, el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se acompañó de una política que incentivara la agenda de competitividad y el robustecimiento de la planta productiva, lo que han contribuido a la caída de México en los indicadores de competitividad mundial y de su participación en el PIB global. Este año, México está exportando más de $1,000 millones por día. Eso hubiera sido muy difícil pronosticar cuando se realizó la negociación, hubiera sido muy difícil pronosticar el primer día de 1994. Hoy es una realidad. Creo que de repente, a lo mejor de manera nacional y de manera trilateral, todas estas políticas en lo macro pueden llegar de veras a permearse en la población, ¿no? Crearles una mejor condición, darles las herramientas, y entonces estas reformas que tenemos en México por un lado y estos acuerdos regionales abren la posibilidad, no sé si es la receta, pero abren la posibilidad de que de veras se esparza un poco el beneficio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que quedó congelado en el tiempo, ahora busca ser actualizado vía el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Un anuncio que hiciera Pritzker, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, quien viajó a México en los primeros días de febrero. Para la funcionaria estadounidense, este mecanismo integrado por 12 naciones y que representa el 40% de la economía global, pudo aumentar las exportaciones de América del Norte y promover el desarrollo regional en los próximos años. A la negativa de reabrir el tratado trilateral o de renegociar su texto de acuerdo señalado por los tres países, ¿qué posición ha tomado el gobierno mexicano a este respecto? ¿No será más fácil y más conveniente para México apoyar la creación de un solo tratado entre América del Norte y la Unión Europea, considerando que México ya tiene uno firmado con el viejo continente desde hace más de una década? Yo le diría que el único tratado que es más avanzado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el tratado que están intentando negociar Estados Unidos y la Unión Europea. Es un tratado cuyo elemento fundamental es tratar de homogeneizar las normas y estándares industriales y agropecuarios, lo que hace que se tenga realmente lo que es el libre comercio. De experiencia que México ha logrado hacer en el mundo sobre tratados comerciales, de su posicionamiento, siempre lo he dicho, es un puente entre el primer mundo y una de las regiones pues menos desarrolladas del mundo,
Es un país que sabe negociar con países en vías de desarrollo y con países desarrollados. Sea cual fuere la ruta que se escoja para actualizar el Tratado de Comercio de América del Norte y elevar el nivel de ambición de la Comunidad de América del Norte, valdría la pena señalar que resulta fundamental hacerle una apuesta a las instituciones y a los mecanismos para enfrentar esta agenda diversa, compleja y multidimensional. Sobre todo porque las cumbres de América del Norte deben de celebrarse de manera anual, periódica, y deben de evitarse cancelaciones, porque se trata de un mecanismo de conducción trilateral y en donde se deja ver la voluntad de los 3 países para avanzar en la agenda trilateral. Pues tanto el de América del Norte como ahorita está fuertísimo la oposición dentro del Partido Demócrata al TTP, este acuerdo de Asia-Pacífico. Entonces hay mucha oposición, tanto en cámaras como en público, a los acuerdos de libre comercio en general. Y veo eso como más explicativo de la interrupción de la continuidad de estas reuniones con una agenda específica. No podemos negar las realidades internas de cada uno de los países y aun cuando hay una integración, aun cuando hay avances como región, pues seguimos siendo soberanos e independientes y los procesos políticos adentro de los países no necesariamente son los más fáciles, digamos, en cuanto a la ratificación de tratados internacionales. Estados Unidos hemos visto que en los últimos años no ha ratificado ningún tratado internacional. México tiene un Congreso cada vez más plural y aun cuando hacia la política interior ha existido un consenso con el Pacto por México, no es necesariamente lo que sucedería, digamos, hacia instrumentos al exterior, y pues Canadá también tiene sus propios procesos internos, entonces yo muy no difícil pondría, empatar, exacto, claro. porque al final del día, perdón, todos estos acuerdos tendrían que estar pues negociados y acordados desde adentro, ¿no? La agenda que se comparte entre México, Estados Unidos y Canadá es variada y multifacética, todo un abanico de temas que de alguna manera generan impacto en la vida de millones de ciudadanos. Temas tan importantes que pasan desde la seguridad, la economía y la competitividad, la energía y el medio ambiente, la ciencia, la cultura, la innovación, la migración también, así como un diálogo sobre los asuntos de carácter global. Sin embargo, en esta ocasión, en esta cumbre de líderes de América del Norte que se efectúa en Toluca, hay una novedad: la reforma energética en México, un cambio muy esperado desde Washington y Ottawa. Hace 20 años pues no hablábamos ni de cambio climático ni de calentamiento global. Yo creo que teníamos otras preocupaciones ambientales. Yo creo que como entre los 3 países y como región somos afectados de diferentes formas, unos más como generadores, digamos, de gases de efecto invernadero, otros sufrimos más los embates del cambio climático. Creo que deberíamos empezar a hablar de como región, cómo mitigar ese cambio climático y cómo adaptarnos a ese cambio y qué hacer en caso de desastres naturales, que ya nos pasa a los 3 países. Los cambios constitucionales en México han abierto nuevas avenidas de comunicación con Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales. Siendo la reforma constitucional más profunda de México en décadas, las oportunidades venideras en materia de inversión extranjera en hidrocarburos obliga a que los 3 mandatarios aborden este renovado tema dentro de la agenda trilateral y analicen la posibilidad de explotar el gas natural entre los 3 países y transportar el recurso mediante nuevos oleoductos y gasoductos entre México y Estados Unidos. Apenas ahora, y diría yo más que nada en el gobierno de México del presidente Peña Nieto, y en el caso de Estados Unidos, en un tema muy especial para ellos, que es el tema de energía, se está volviendo a hablar de América del Norte. Están convencidos de que México lo que requiere es ser más competitivo para poder generar aún más trabajos. Es un gran complemento y yo creo que es, por llamarlo así, una gran celebración de los 20 años. Por un lado, México sigue siendo rico, aunque es rico en gas también,
y la reforma abre la posibilidad de extraer gas. Es rico en petróleo todavía, y sobre todo este petróleo en aguas profundas o en yacimientos ultraprofundos. Estados Unidos competido en gas y Canadá con las arenas bituminosas. De repente se posicionan los tres, de repente tienen que encontrar sus propios mercados, sus propias formas de refinación, ¿no? ¿Y por qué te digo que es bilateral? Porque pues por un lado hablas de inversión de uno a otro y la inversión no es trilateral, es bilateral. Una de las señales de la pérdida de competitividad de América del Norte estuvo anclada a la falta de reformas estructurales en México. La nueva carta de presentación que Enrique Peña Nieto presume por el mundo y junto a sus principales socios comerciales. Si bien el capital extranjero está ávido de que se promulguen las leyes secundarias y complementarias en donde realmente serán selladas las reglas del juego, el relanzamiento de la agenda energética también se envuelve en la caída de las exportaciones del petróleo de México y la importación cada vez más de gas natural a contracorriente con lo que sucede con la revolución energética en Estados Unidos, gracias a los enormes descubrimientos de reservas de recursos no convencionales como los de aceite y gas de lutitas que impactarán en la articulación trilateral. Esta serie de reformas van a incrementar muchísimo la competitividad de nuestro país, van a potenciar aún más el Tratado de Libre Comercio. Posiblemente se convierte en lo que tenía que haber sido desde que se estableció el Telecán, que es el centro manufacturero de América del Norte. Otro tema que ha sufrido un reacomodo dentro de la agenda del desarrollo ha sido el relacionado con la educación, la llave para alcanzar una mayor competitividad y disminuir las grandes asimetrías y brechas sociales. Con la llegada del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto se ha buscado impulsar el capital humano en América del Norte. La meta es que para el 2018 se envíen a 100,000 estudiantes mexicanos a realizar estudios en Estados Unidos y 50,000 alumnos estadounidenses a experimentar nuestro país. Con dicha aspiración se decidió crear el Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación, el FOBESI, para contrarrestar, entre otras cosas, la baja cantidad de estudiantes mexicanos que buscan ingresar a las universidades de Estados Unidos, pues México se coloca en el lugar número 9 por debajo de Corea del Sur, Arabia Saudita, Taiwán y Vietnam, entre otros. El presidente Peña Nieto, pues sabemos que uno de los objetivos de su administración es la reforma educativa y el impulso de las capacidades de los mexicanos. Entonces, pues se da esta conjunción, hay la voluntad política y por primera vez en la larga historia de nuestra relación bilateral se pone el tema educativo al frente de la agenda. Apostar al desarrollo de una fuerza laboral para el siglo XXI con cartas credenciales en términos educativos lo suficientemente sólidas y robustas, pudiera abonar hacia la prosperidad de América del Norte. Sin embargo, dentro de esta gama de obstáculos que existen para empoderar los intercambios educativos, está este poco conocimiento por parte de Estados Unidos de la oferta educativa que se da en México y esta imagen de inseguridad que priva de México en Estados Unidos, que no invita a los jóvenes estadounidenses a estudiar en nuestro país. Se acabó el tiempo en Vértice Temático. Los saluda Rina Musali con muchísimo gusto y los esperamos en un siguiente programa. Hasta pronto.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.